Estamos grabando ya, ¿no, Yamel? Sí, ya creo que estamos. Bienvenidos a este Con la Luz que tenemos hoy con el doctor Julio Castro. Vamos a hablar sobre el coronavirus y vamos a empezar rápidamente. El lunes hizo un programa usted con dos colegas, con Luis Carlos y con Naki. ¿Qué ha pasado del lunes hasta hoy jueves cuando estamos grabando? Fíjate, Luz, un saludo, estar con tu gente y a través de las ondas de internet. Mira, la verdad lo que ha llamado la atención en esta semana, porque han sido pocos días, pero parece como un mes, es básicamente dos cosas. Uno, la extensión a todos los continentes. Ya no hay continente que no tenga casos, ya suman más de 110 países con transmisión. Y una de las cosas que empezó a hacerse evidente, o dos cosas se hacen evidentes. La primera, que la tasa de crecimiento de casos por día ajustado a la densidad de población es igual en todos los países, independientemente de donde lo veas: España, Italia, China, Estados Unidos, en todo crece de la misma proporción. Y lo segundo es que empezamos a tener luces de si funcionan o no funcionan esas medidas draconianas de cuarentena, aislamiento, lockdown, como pudiera uno llamarlo, y un poco cuál es la estrategia después, a final de eso, que podemos irlo desarrollando a través de la entrevista. Ah, perfecto. Fíjate que hay algo que revisando nos preguntábamos y nos preguntaba la audiencia hoy, por ejemplo, ¿cómo se convive con una persona que da positivo? Esto en términos generales, porque como todavía no hay declaración oficial en Venezuela, si hay alguna persona que algún caso haya dado positivo, bueno, empecemos a preguntarnos cómo se convive con una persona en estas circunstancias. Buenísima tu pregunta, porque quizás es algo de lo que menos hemos hablado. Pero ya al empezar a ser un fenómeno muy diseminado, entonces empiezan estas preguntas. Una persona, o sea, tenemos que limitar el número de personas que cuidan a una persona enferma. O sea, una persona enferma debería ser cuidada por una sola persona. Esta otra persona no debería estar embarazada, tener enfermedades, ser mayor de edad en la medida de lo posible. Si dos viejitos viven juntos de toda la vida, los hijos están fuera, bueno, no le queda sino uno a otro cuidarse mutuamente. Pero esas personas no deben salir de su casa, ¿okay? Es lo que se llama la cuarentena o la cuarentena voluntaria o no voluntaria. La persona que está enferma debe usar tapaboca para disminuir la cantidad de secreciones que puedan tener contacto con otra persona. Lavarse las manos cada 2 horas, ambas personas, y estar pendiente a que aparezcan síntomas en el cuidador, ¿no? No hay ninguna forma absoluta, una casa normal de aislamiento. Esa persona necesita comer, necesita que a lo mejor que lo ayuden a ir al baño y de alguna manera alguien tiene que ayudarlo. Pero lo que intentamos es limitar la transmisibilidad, evitando que esa persona infecciosa pueda tener contacto con más gente de lo normal. En este caso, sí se justificaría entonces que tanto la persona que pudiese dar positivo como el cuidador o cuidadora usase mascarilla. Sí, creo que una buena regla para entender el tema de la mascarilla es que la mascarilla solamente es para los pacientes y para las personas que están muy cerca de ella. Entonces, no tiene sentido que tú andes en el metro con una mascarilla, por lo menos ahorita en Venezuela. Entonces, debemos limitar el uso de la mascarilla, y la Organización Mundial de la Salud ha sido muy enfático en eso, solamente para los pacientes y las personas que están a 1 metro de distancia de la persona que es un paciente. Más allá de eso, no se justifica. Ok, fíjate, hay otra cosa que también leía hoy que tiene que ver con cómo se convive con esta persona. Hay que tener como una forma también de manejar los desechos, de hacer la limpieza del área donde esté y se pide que la persona esté en lo posible en una habitación más aislada del resto de la familia. ¿Es así o hay algunos otros cambios allí? No, básicamente es así. Yo diría dos cosas. Uno, en la medida que sea posible, la persona y el cuidador no deberían tener contacto con otras personas. Obviamente, o sea, hay familias que no se pueden mudar porque hay un enfermo. Eh, pero sí, yo sacaría de una casa a una persona que cumple las condiciones de riesgo, mayor de 65 años, tienen otras enfermedades, tienen enfermedades inmunes. Trataría de hacer un esfuerzo que no estuvieran allí, en la medida que eso fuera posible. En cuanto a la limpieza, eh, debemos hacer una limpieza, una buena limpieza de casa, ¿ok? No necesitamos productos especiales. Hasta ahora,
lo que sabemos es que la transmisión tiene que ser persona a persona directamente. No hay transmisión por lo que llamamos fomites. O sea, si mi gota de saliva cae en una mesa, no va a transmitir la enfermedad por alguien venga y toque la mesa. Hasta ahora ese es el conocimiento que tenemos. Entonces, si usted limpia con agua, con cloro, con cualquier desinfectante común de casa, usted está cumpliendo una norma suficientemente poderosa para combatir el virus. Perfecto. También que no se compartan cubiertos, vasos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sobre todo cubiertos, no porque va a ir de la boca del enfermo a la boca del contacto. Creo que tenemos que visualizar que nuestros focos de transmisión son fundamentalmente los orificios de la nariz y los orificios de la boca. De emanación, ¿ok? De dónde salen los agentes infecciosos. Y de recepción, además de la nariz y la boca, también los ojos. O sea, la gente como tú y como yo que tiene anteojos está un poco más protegida, pero la gente que no usa anteojos tiene menos protección. Entonces, si nosotros nos focalizamos que ahí está la tubería de conexión, le bajamos un poco dos a todo el tema, no tienes que tener una escafandra de ir a la luna para atender a un paciente como esto, solamente tener las precauciones de esto. Por supuesto, en el ambiente hospitalario es un poco diferente, porque una persona que te va a hacer abrir la lengua y te mete una paleta para hablar, la cantidad de secreciones que le pueden llegar. Entonces, un médico que va a examinar la vía aérea tiene que tener una protección de cara un poquito diferente o una máscara especial para pacientes, para médicos o para enfermeras. Pero eso es un contexto hospitalario. Yo creo que hay que tener claro el contexto de la casa y el contexto hospitalario de forma diferenciada. Perfecto. Fíjate, doctor, algunos países han dicho, han pedido que no vayan a los hospitales las personas que pudiesen presentar alguna sintomatología o a los sitios de atención médica, sino que están en capacidad de ir a hacerle la prueba en sus hogares. ¿Cómo ha sido este protocolo en la mayoría de los países? ¿Esto es válido? ¿No es válido? Esa pregunta se responde un poco con dos cosas. ¿En qué fases de la epidemia estás? Y segundo, ¿en qué país estás? Entonces, explico. Si tú estás en la fase de la epidemia empezando, que tú estimas que en un país va a haber 500 casos, bueno, el problema no es el colapso de los servicios de salud. En ese caso, tu estrategia principal como Estado es diagnosticar a aquellas personas que pueden contagiar a otros. Entonces, la mayoría de las veces, tú más bien hagas que el paciente viene para que vaya a un centro hospitalario y tú puedas diagnosticar el caso. Si estás en la segunda fase, donde hay una transmisión eficiente, efectiva y autóctona, que es la fase expansiva, donde tú tienes 25-30% de la población, tú lo que quieres es limitar el acceso a los servicios de salud porque no los vas a poder atender a todos. Entonces ahí se han utilizado aplicaciones de teléfono, llamadas de teléfono que son muy seguras, se probaron en el 2009 con H1N1 y un poco depende del país con estás. Si estás en Sierra Leona, que no hay teléfonos inteligentes, entonces bueno, no te queda otra que tener alguna forma de contacto con esas personas que sea un poco distante. Los chinos utilizaron una cosa que se llama las clínicas de fiebre, que eran ambulatorios, unidades primarias que estaban lejos del hospital y contenían la mayor cantidad de gente lejos del hospital. Y solamente pasaban hacia el área del hospital aquellos que tenían criterios de severidad. Porque no tiene sentido tener un paciente en el hospital porque tiene sospecha de coronavirus solamente. Si ese paciente está bien, está hidratado, está comiendo, no tiene dificultad respiratoria, él puede ir a hacer cuarentena en su casa. No colapsa los servicios de salud, evitas transmitir enfermedad dentro del hospital. Entonces la estrategia primaria más bien es contención a distancia y evitar que te sobrecarguen los sistemas de salud en esa fase expansiva, que obviamente los países toman decisiones diferentes a medida que están en diferentes momentos de la epidemia. Claro, ¿nos puedes explicar algo que también decías en uno de los programas, que es la regla de las 48 horas? Sí, eso es una regla que a pesar de que no es una norma internacional, utilizamos desde influenza. Aprendimos mucho con la epidemia de H1N1, aprendimos muchísimo de estos temas y buenas las cosas hay que sacarlas de la gaveta y volverlas a utilizar. Por esa misma relación de sobrecargar. Yo he tenido, no te puedo decir, menos de 50 consultas de personas que tienen un dolorcito de garganta y ya creen que tienen coronavirus. Si todas esas personas van a los servicios de salud, no va de médico que los atiende. Entonces, le decimos a la gente, mire, ¿usted es sano? Sí. ¿Ha tenido fiebre? No. Quédese en su casa, usted tiene un catarro común. O sea, podemos utilizar algunos algoritmos clínicos y la regla de la fiebre de las 48 horas en personas sanas, que no son de los grupos vulnerables, o sea, no son menores de 5 años, son personas que están entre 5 y 55, 60 años, son sanos, puede aguantar 48 horas en su casa sin problema.
Si al tercer día todavía tiene fiebre, bueno, es momento de buscar ayuda médica. Pero es una regla, digamos, que usamos comúnmente los médicos porque nada en 48 horas se sale de su carril. Y la data que tenemos, la información que obtenemos científica en este momento, que los pacientes se complican más allá del séptimo, octavo día de enfermedad, no al día 2. Entonces, tenemos un margen de tiempo para ver que esos pacientes van evolucionando hacia mal, siempre que tenga formas de contactarlo, y no abarrotar la primera vez que tengo un moquito y un dolor de garganta y al médico y a colapsar todo el sistema de salud. En términos de estadística, bueno, estuvimos leyendo que también que había, digamos, una tasa de hasta de menos de 0,6% cuando toman el caso de Corea del Sur, hasta un máximo de 3 o 4% de personas que pudiesen tener tanta gravedad que, bueno, puede morir una persona. Más o menos estos son los números que se siguen manejando, ¿o esto ha variado? Sí, Luz, esos son los números más o menos estándar. Estábamos en un promedio cercano a 2 hasta la semana pasada, y la Organización Mundial de Salud, en función de de los datos de Irán y de Italia, recalcularon y entonces tú ves que empieza a ver un poco la mortalidad. Es lógico que en países más débiles, que tienen menos recursos de salud, tú puedas ver una mortalidad un poco más alta de lo que veías a lo mejor en China, o que ves en Taiwán, o que ves en Singapur, que tienen sistemas de salud particularmente sofisticados. Entonces, esto va a variar. Yo no creo que varíe mucho más allá de la brecha de los 2-4%, porque además a medida que va pasando el tiempo vamos aprendiendo cosas. Entonces, sabes que hay cosas que no funcionan, sabes que hay cosas que sí funcionan, y la gente se entrena a funcionar mejor. Es probable que si tú mides la mortalidad de Italia, que empiece en 4 y 4,5% a medida que pasando el tiempo, va acercándose a 2, no va a ir empeorando. Entonces, un poco este es un organismo vivo que va cambiando, es como un niño que va creciendo y de alguna manera vamos entendiendo algunas cosas. Claro, también de las cosas que han cambiado de lunes para acá, bueno, es la definición de pandemia que dio la Organización Mundial de Salud. También hizo la advertencia de no generar pánico al utilizar este término. Podemos explicarle a la audiencia de efecto Cocuyo cómo podemos entender el término pandemia. Sí, fíjate, pandemia es una palabra que apenas uno la oye te causa como escalofrío, ¿no? En nuestro cerebro enseguida despierta cosas que generan miedo, angustia, incertidumbre. Realmente la palabra pandemia no tiene una definición estadística como si tiene epidemia. La epidemia es tener un caso más de lo que tú esperas en un entorno geográfico, el estado Miranda o el estado Yaracuy o el estado que sea, en un tiempo determinado, mes de febrero. Entonces, y no tiene que ver con el número de casos. Por ejemplo, si tú esperas tener 0 casos de sarampión en el estado Miranda y tienes un caso es una epidemia. No tiene mucho que ver con el número, que si son 2.000, no, no. Puedes tener una epidemia con o sea, un caso de fiebre amarilla en Venezuela es una epidemia. Okay. Entonces, es una definición numérica que tiene un contexto geográfico y tiempo. Pandemia no. Pandemia es epidemias que afectan a los países de una manera importante. Es un poco grosera la definición, porque, por ejemplo, ahorita hay 12 o 14 países que tienen epidemia de sarampión, pero sarampión no produce una disrupción en la vida social de la magnitud que estamos viendo con coronavirus. Entonces, la Organización Mundial de la Salud históricamente se ha reservado la declaración de epidemia porque esto tiene implicaciones legales, presupuestarias. Por ejemplo, una vez que tú declaras pandemia, algunos países tienen acceso a fondos públicos con mucha más libertad de lo que tendrían si no se declara la pandemia para ejecutar, por ejemplo. En algunos casos pasa en algunos países que una vez declarada la pandemia, los que tienen seguro privado te dicen la letra chiquita que no cubre en caso de pandemia. Entonces, bueno, tiene unas connotaciones bastante complejas, pero yo creo que en definitiva eh, toda la dinámica que hemos visto en el mundo apunta a que esto es una pandemia real. O sea, si es un ejemplo de pandemia, esta es la propia explicación en relación a todas las que hemos visto, sobre todo en los últimos 10, 15 años. Gracias. Mire, Venezuela sabemos que vive una emergencia humanitaria compleja. En este contexto, ¿cuál sería la mejor manera de manejar la situación en el país? Fíjate, yo creo que no podemos ofender a nadie cuando decimos que el sistema de salud venezolano está en una situación compleja y crítica. El hecho de que no haya agua en los hospitales, y todo el mundo acepta que no haya agua en los hospitales,
rompe con la primera estrategia de control de diseminación de coronavirus en los hospitales, que es lavarse las manos. O sea, si no tienes la capacidad de lavarte las manos, ya todo lo demás está comprometido. Entonces, yo hago el símil de que esta epidemia es como un huracán que te avisan que van a, mira, el huracán tiene una trayectoria viene por ahí. O sea, viene al igual que viene la epidemia. Entonces, no se comporta ante el huracán un palafito que un edificio que tiene bases de cabillas, por ejemplo. Entonces, la debilidad de los sistemas de salud son una de las variables que hacen que tú tengas más impacto o tengas menos impacto. Entonces, bueno, si en 60% de los hospitales en Venezuela no hay agua de tubería, que tú abras el agua a cualquier hora y no hay agua porque el agua viene por cisterna, ya tú tienes una limitación. Si tienes limitación en la electricidad, por ejemplo, tienes limitaciones. Entonces, estas son cosas que, digamos, que no las estamos reportando ahorita porque hay un riesgo de epidemia. Tenemos años reportando que esto pasa, está en los informes de la Organización Mundial de la Salud, está inclusive en una rueda de prensa que hace la directora ejecutiva de la Organización Panamericana de Salud el día de ayer, donde dice que en base a una evaluación que ellos han hecho de los sistemas de salud en el mundo, y ellos los conocen de primera mano, al menos en América, decidieron enviar unas misiones de ayuda en base a las dificultades o a las brechas que encuentran en dos países fundamentales, Haití y Venezuela. Y eso no está diciendo cosas. Entonces, uno pudiera decir, bueno, ¿estamos preparados o no estamos preparados? Pero eso es una palabra que tiene una definición muy larga o muy gruesa. Si me preguntan a mí, ¿estamos preparados para hacer diagnósticos? Sí, Venezuela está preparada para hacer diagnósticos ahorita con la tecnología que se llama el protocolo de Berlín, es como se llama técnicamente, y tienes los insumos para que una persona que sea sospechosa le hagas una prueba y en vuelta de horas tengas un resultado. Pero eso no es toda la preparación. La preparación es cuántos respiradores tienes, cuántas camas de terapia intensiva, si los médicos están entrenados, si los médicos tienen protección, si las enfermeras saben cómo manejar un paciente, si la ruta de un paciente en un hospital está clara para todo el mundo. Esto es un entrenamiento bastante robusto que tú tienes que ir adelantando. Tú puedes entender, como le pasa a todos los países, que te agarre la gripe sin pañuelo, aún en países sofisticados. Pero esa brecha, si tú agilizas, ejecutas y tienes políticas públicas, tú vas llenando esos vacíos en días, pues, y estás en una mejor situación. Ahora, ¿qué le podemos decir a los venezolanos para que podamos tomar medidas de prevención? Porque lo que se sabe y lo que se espera es que en cualquier momento llegue el coronavirus y que se informe sobre esto. Yo creo que hay que enfocar aquí la cosa en dos audiencias que son sustancialmente diferentes. La audiencia del sector salud, o sea, las personas del sector salud tienen que tener un entrenamiento, saber cuál es la mascarilla que funciona, dónde debo examinar a un paciente, cómo debo examinarlo. Por eso es toda una parafernalia, más o menos de cierta complejidad. La Organización Mundial de la Salud ya tiene manuales, hay manuales de otros países que se pueden utilizar. Venezuela tiene un manual de esto que se utilizó en el 2009, en el cual participamos como un grupo de tarea incorporado inclusive al propio Ministerio de Salud en ese momento, con organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud. Yo participé en esos grupos de tarea. Entonces, si tú sacas ese manual y lo rescatas y lo empiezas a utilizar y le haces los cambios pertinentes, va a funcionar bien. Pero eso es una tarea que tienes que cometer. El segundo tema es las comunidades. Entonces, en las comunidades te queda la educación y no hay una regla mágica para esto. La educación implica utilizar los recursos comunicacionales que tú tienes y enfocarte en una cosa que está muy de moda, que es la comunicación del riesgo. Decirle a la gente que tiene un riesgo, tiene un protocolo específico, porque no puedes paralizar a la gente con el concepto de riesgo. Tú tienes que hacerla proactiva y eso es educación. Entonces, ¿cómo te lavas las manos? ¿Cómo estornudas? ¿Cómo toses? ¿Cómo haces si tienes un caso? ¿A dónde debes ir y a dónde debes llamar? No debes mandar a las personas enfermas al trabajo o al colegio. Debes evitar, cuando haya transmisión activa, ir a sitios donde haya alta concentración de personas. Hay una serie de cosas, o sea, hay una serie de estrategias que tú tienes que asumir como comunidad y acatar de los entes rectores. Porque puede llegar un momento de que la decisión política, de política sanitaria, sea, mira, se acaban las clases por 2 o 3 semanas. Ya muchos países lo están haciendo. Y es bueno explicar esta lógica, porque la gente dice, bueno, si yo paro las clases por 2 semanas o paro los trabajos por 2 semanas, a las 2 semanas el virus va a seguir circulando. Realmente lo que se intenta en este momento es que cuando tú juegas al aire paralizada,
los que somos de la edad tuya y mía, sabemos que es la R paralizada, a lo mejor a los millennials hay que explicárselo un poquito, uno se queda y no se mueve. El virus necesita el contacto con la gente para mantener la transmisión efectivamente. Si tú paralizas a la gente y la dejas en su casa, disminuyes una cosa que se llama el R sub 0, que es la tasa de transmisibilidad, y tú de una epidemia que es una espiga muy alta, la conviertes en una ola bajita, que va a permitir que administrando los pacientes en el tiempo, tu servicio de salud y tu logística de país pueda acopiar mejor el problema. No, la paralización de las actividades no va a tumbar la epidemia y va a decir que se acaba en una semana. No se va a acabar. Pero tú permites una mejor administración de los recursos logísticos y de salud de un país y en vez de que te lleguen 100 pacientes que necesitan 80 respiradores y 20 acá por fuera, van a llegar 50 que te van a quedar respiradores durante 2 semanas y vas manejando, vas surfeando la ola, diríamos para los millennials un poco lo que se quiere hacer. Julio, discúlpame una pregunta porque quiero que sigamos grabando con 3 preguntas más, pero ¿tienes un teléfono cerca que está recibiendo bueno, esos son señales? déjame ponerlo en modo avión porque esos son los pacientes preguntando cosas, pues, y la gente, y los periodistas. Eso es importante, que tienes esa y que la gente está preguntándote, pero yo también creo que es importante que la audiencia venezolana sepa que siempre contamos contigo para que nos informes y nos ilustres y nos eduques en este tipo de situaciones, en el manejo de este tipo de información. Quería que nos enfocáramos ahora en esto que hablaste de la comunicación de riesgo, de las medidas que al principio decías que draconianas, por ejemplo, se ha resaltado muchísimo las decisiones que tomó China, que finalmente, bueno, declaró el cierre de la zona donde se produce el primer brote y luego Italia toma esta decisión también de declarar una cuarentena prácticamente, a todo el país. Estados Unidos decide suspender vuelos de Europa hacia Estados Unidos, lo mismo está haciendo Bolivia, Venezuela hizo lo mismo. Esto tiene que ver con eso que decías de tratar de reducir las posibilidades de transmisión del virus. Sí, todas esas medidas tienen la misma función al final. Unas son más eficientes y otras son menos eficientes. Voy a explicar un ejemplo. De la epidemia de H1N1 aprendimos que, por ejemplo, los ingleses y los canadienses, que son unos tipos muy ordenaditos, se dieron cuenta que tenían que pesquisar 2 millones de viajeros para diagnosticar un caso de H1N1 a través de los aeropuertos. Esa es una medida que, en términos científicos, no parece ser una gran panacea. Pero tú como Estado, y lo entendemos, políticamente tienes que mostrar que estás haciendo algo, ¿ok? Entonces, bueno, no es una cosa que estás puyando a la gente para sacarle sangre, tienes una visibilidad en los aeropuertos, la gente se siente un poco más tranquila, está bien, hazla, pero tú tienes que saber de antemano que esa estrategia no va a ser la estrategia básica de contención de una epidemia. Voy con el tema de China. El sistema en China tenía la suficiente tecnología de que en base a tu calificación de riesgo tenías un código de color en tu teléfono que te ponía el gobierno automáticamente. Entonces, si tú salías y te veía un policía, no te preguntaba tu nombre, te pedía el teléfono. Si tú tenías código rojo, te podían llevar preso. Si tienes código rojo, tenías que estar dentro de tu casa. Si tenías código amarillo, tenías un rango de movilidad. Y si tenías código verde, podías moverte. Entonces, imagínate lo que eso significa en términos de tecnología y de control de la sociedad, poder parar la epidemia. Y mucha gente criticó a los chinos en ese momento por esa medida. Y yo creo que, y no me gusta el gobierno chino en términos generales, esa medida permitió al resto del mundo estar mejor preparado. Cuando ellos instauran esas medidas, y mucha gente los criticó, permitió que África mejorara sus laboratorios de diagnóstico, que eran 0, y pasaron a 14 en 2 semanas, inclusive la propia Venezuela. Venezuela en ese momento no tenía capacidad diagnóstica y de alguna manera esa administración de la epidemia en algo menos intenso, más largo, y evitar que la gente siguiera saliendo, permitió que países como Venezuela tuvieran la prueba diagnóstica. Entonces, creo que esto hay que verlo con una doble lupa. A mí me preocupa la lupa científica, no tanto la política, pero esto ciertamente son medidas que tienen impacto, porque cerrar los aviones tiene impacto económico, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de cosas aquí
creo que al final nadie tiene una completa última palabra. Entonces, yo creo que hay que ponerle los cobres, como dicen los maracuchos, a las medidas que sí sabemos que funcionan, que son las medidas de distanciamiento social, a las medidas de la etiqueta, tal, no sé qué, y el control en los hospitales. Pero más allá de eso, no estamos muy claros de que otras medidas tengan necesariamente mucha utilidad. Claro, fíjate que también ahí nos hacían unas preguntas un poco fuertes, nos las hacíamos temprano, que es, por ejemplo, ¿qué se sabe de cómo se comporta el virus en una persona que haya fallecido infectada? ¿Se puede decir infectada con el Sí, virus? sí, sí, sí. Fíjate, un poco, yo no he visto pacientes que hayan fallecido por coronavirus, para empezar. O sea, yo estoy diciendo lo que yo leo o lo que los colegas nos dicen que están en España, que hay venezolanos unos cuantos, o amigos, tengo amigos norteamericanos y canadienses que estuvimos juntos trabajando en el tema de SARS y H1N1. Y la historia de un paciente complicado es un paciente que tiene, ya dije, más de 55 años en promedio, más hombres que mujeres, por cierto, que él va hacia una neumonía, un cuadro neumónico. El pulmón se llena de líquido porque se infecta del virus. En esa condición, el paciente, la mayoría de veces, tiene que ir a la unidad de terapia intensiva. Esos pacientes requieren que los conectes un respirador. La lógica del respirador es que el respirador te mantiene la función de respiración mientras la inflamación pulmonar va bajando. Pero eso puede tardar 7, 8, 9, 10 días. O sea, un paciente que está conectado a un respirador 7, 8, 9 días tiene riesgo de infecciones adquiridas en el hospital, tiene riesgos de que el respirador te produzca una lesión en tu propio. O sea, hay riesgos asociados a estar conectado a un respirador. Puede ser que tu corazón empiece a fallar, empiecen a fallar los riñones. Entonces, la mayoría de los pacientes llega a un punto en el cual empiezan a tener una serie de complicaciones muy parecidas a un paciente que tiene una septicemia, muy parecido a un paciente que tiene un cáncer terminal. Entonces, ya ahí no puedes hacer mucho médicamente, sino tratar de suplantar. Si tiene insuficiencia renal, lo pones en diálisis, le pones antibiótico porque piensa que tiene una neumonía por bacteria, y ese es un poco el camino general de los pacientes que se complican, y en esa trayectoria, bueno, un número no despreciable de pacientes fallecen producto del avance de la enfermedad o de las complicaciones. Ese es más o menos el panorama. Okay. Mira, hoy decía Maduro que había 46 hospitales centinelas en Venezuela. ¿Cuál es el estado de esos hospitales? Fíjate, nosotros que venimos monitoreando los hospitales en el país, sabemos que en general, ya te comenté unos datos antes, 60% de los hospitales no tienen agua, 55% de una encuesta que nosotros hicimos la semana pasada de los 40 hospitales, donde hay bastante hospitales del grupo Centinela no tienen tapaboca. Eso era hace una semana, a lo mejor ha cambiado, pero hace una semana era así. Y tú ves cosas como en Caracas, los hospitales, la gente que conoce Caracas va a saber qué le voy a decir, los hospitales Centinela en Caracas son el Hospital Pérez León 2, el Hospital del Lídice, el Hospital de Coche, que está cerrado, y el Hospital de El Algodonal, que ya salieron los médicos ayer o hoy, no me acuerdo porque los días pasan muy rápido, diciendo que ellos fueron sorprendidos con esa decisión y la situación en el hospital es bastante precaria. Entonces, en esto tú puedes tener como dos aproximaciones metodológicas científicas diferentes. Uno, no toques los hospitales que medio están funcionando para evitar que la gente que necesita recursos médicos, un tipo le da un tiro, una mujer le tiene una apendicitis, una mujer tiene que ir a París, etc. Entonces, no me compliques con coronavirus los hospitales que están funcionando mejor y te focas en abarrotar de insumos y de logística a esos hospitales que quizás están en una situación un poco más precaria. Eso puede, digamos, alguien pudiera decir que eso puede tener algún sentido, siempre y cuando tú resuelvas los problemas de base que tienen los hospitales que estás declarando como centinela. Para nosotros, centinela, en el término epidemiológico, es un vigilante. Entonces, todo el mundo sabe lo que es un centinela. Un vigilante es un tipo que ve pasar a otro y anuncia que va a pasar. No tiene tanto que ver con la ejecución, pero creo que al final quizás el concepto puede ser aplicable a que son hospitales específicos que pueden estar diseñados para una primera línea de contención. Yo pienso en lo particular que los pacientes no saben esto y los pacientes van al hospital que le queda cerca. Y el médico residente de medicina interna que está en el hospital de los Magallanes de Catia probablemente no le va a poder decir al paciente: mire, señor, agarre un carrito y vaya para el IDICE porque usted no es un hospital centinela. No lo veo fácil eso, ¿no? O
sobre eso si no tienes una campaña que deje claro a los pacientes a dónde deben ir. Entonces, eso nos preocupa un poco. Por ejemplo, en el 2009, el gobierno utilizó una estrategia que me parece interesante, que es que puso una carpa hospital en La Carlota. No sé si te acuerdas de eso. Era Sí. una carpa hospital que tenía unidades de aislamiento, unidades de terapia intensiva, y se suponía que tú deberías derivar todos los casos posibles hacia allá. Eso evita que no te contamines, por poner de alguna manera, los hospitales normales, pero eso funciona hasta cierto momento. Cuando eso se abarrota, los pacientes van a terminar llegando a todos los hospitales. ¿Qué es lo que está pasando en Italia? ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día en España? Las unidades de terapia intensiva en Italia y España están llenas de pacientes con coronavirus y están en una discusión ética de si no tienen los recursos suficientes, ¿cómo haces para alocar esos recursos? O sea, ¿a quién le pone el respirador y a quién no le pone el respirador? Es una magnitud de ese tamaño en esos países. Entonces, Así es. tú tienes que irte preparando para esa logística de un país como Venezuela en algún momento, una vez que el virus entre. Y fíjense que, bueno, ya vamos a cerrar, pero por ejemplo, en un escenario como este, ¿sería necesario entonces trabajar con la Cruz Roja o con algún tipo de apoyo internacional que pudiese aliviar un poco las condiciones del país? En una situación como esta, yo creo que tú tienes que llamar a todo el mundo. O sea, tú no te puedes dar el lujo de decir, no, mira, yo no llamo a este, no, yo no llamo a aquel. Todo el que te pueda ayudar, que te venga a ayudar. Una dificultad puede ser que estamos llegando de último. ¿Okay? Uno de los grandes problemas que no lo habíamos visto antes, que siendo una crisis global, todo el mundo está buscando ayuda, insumos, dinero, recursos y médicos y enfermeras. Todo el mundo está buscando, los ingleses, los españoles, los norteamericanos, y eso es un problema para todo el mundo, porque eso es como cuando llegas a la repartición de la piñata de último, te va a tocar la bolsita más vacía. Entonces, eso quizás es una dificultad extra para nosotros en este momento, porque estamos, por la dinámica del virus, está llegando como un poco más tarde, pero yo creo que sí hay que hacer un énfasis importante, sea quien tenga que hacerlo, para tratar de mejorar nuestra capacidad de conseguir recursos internacionales para proteger al personal de salud, tener los elementos diagnósticos suficientes y poder tratar de hacer mitigación lo mejor que pueda, que es evitar el impacto de la epidemia en la población. Bueno, y eso con eso último que decías, hay gente que está proponiendo que tanto Guaidó como Maduro hagan una tregua para poder unir todos los esfuerzos para poder atender esta situación. Mira, Es una sí, pregunta política. no, yo creo que la puedo contestar desde lo científico completamente. El virus, y ya lo vimos en Irán, lo vemos en España, no sabe de qué color tienes tú la camisa. Si la tienes roja, si la tienes azul, si la tienes amarilla o naranja. El virus nos va a afectar a todos, ¿ok? Independientemente de quién nos guste como político. Entonces, si esta situación no hace que cada uno de los diferentes actores sociales ponga lo mejor de sí para entender esta situación, vamos a pasar más trabajo de lo que deberíamos pasar. Y cuando eso meto, no solamente a los dos grandes grupos políticos. Aquí estoy hablando de la comunidad organizada, estoy hablando de la sociedad civil, estoy hablando de las universidades, estoy hablando de los gremios, estoy hablando de los medios de comunicación. O sea, todo el mundo tiene que montarse a remar en el mismo barco por el mismo lado, que es lo que nos preocupa un poco. Y si no levantamos la suficiente información en la suficiente grado de calidad, puede ser que no todos los gremios entienden cuál es la magnitud del problema. Yo pienso que esto es algo inédito para nuestras vidas. Yo nunca había visto que habían cancelado tantos vuelos, nunca había visto que habían cancelado tantos eventos deportivos, tantas actividades científicas en el mundo, y esto tiene un simbolismo. Está la gente preocupada porque la magnitud de esto puede llegar a ser algo que en este momento inclusive pudiéramos no imaginarnos nosotros. Así es. Bueno, doctor Julio Castro, muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, por la consulta y estamos pendientes de transmitir toda esta información, de buscar muchísima más información y también de buscar nuevas maneras de ir informando sobre el coronavirus en Venezuela para que la población pueda ejecutar esas medidas de prevención de las que hemos venido hablando. Simplemente yo me imagino que tendríamos que cerrar como que con el ejercicio de toser en el Buenísimo. brazo y no tocarse la cara, ¿verdad? Vale. Bueno, la gente que me ha visto por aquí ve que es muy difícil no tocarse la cara, en particular los que tenemos anteojos. Entonces,
hay como que hacer un ejercicio de eso. Ese tema de no saludarse como nos saludamos los latinos con abrazo y beso y a mapuche, es todo un tema. Yo hoy he estado todo el día, todo el que me ve tratando de saludarlo de otra manera y se pone un poco difícil. Ahora saludo, lo vi en una película hace poco, los cruzados saludaban poniéndose la mano en el pecho y era un símbolo de respeto a quien estaban viendo. Creo, hay unos que utilizan saludos orientales, creo que vale la pena, pero toser y agarrarnos la mano en el hombro, toser o estornudar de esta manera se agradece. Y las otras medidas, que no enviar a la gente a trabajar que tenga síntomas respiratorios, no enviar a los niños que tienen síntomas respiratorios. Creo que son como las grandes ideas que nosotros podemos decir y que tenemos que machacar todos los días. No podemos banalizar el problema, pero tampoco podemos sobredimensionarlo. Y en ese camino que no es tan ancho como pensamos, los comunicadores y los que generamos contenido tenemos una responsabilidad muy importante en tratar de darle el justo valor a esto en cada momento de lo que vamos a vivir. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, nos vemos. Saludos y gracias por todo. Seguro, un abrazo verte. Dale. Chao.